Hola, soy el doctor Cristian Aguilar y antes que nada quiero agradecer al Comité Académico de Socrejal por la invitación a participar en este workshop de ultrasonido musculoesquelético. Sin más, iniciamos. Voy a dar compartir pantalla. Muy bien. Bueno, el tema que yo voy a dar con ustedes es ecografía musculoesquelética intervencionista en hombro. Declaro no haber recibido retribución económica ni recursos en la industria farmacéutica que pudiera modificar el contenido de esta plática. Yo soy egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y miren, este artículo me encanta porque habla de la historia de la rehabilitación hasta llegar desde cómo empezamos con la doctora Bartrina Costa en 1919 con equipos de mecanoterapia que en aquel momento eran muy modernos, ahora pues ya se ven rústicos, hasta el doctor J.M. Clement de España, que está haciendo un intervencionismo en quirófano, ¿no? Entonces, esa es la evolución, lo que está permitiendo a las especialidades avanzar en la tecnología y se busca cada vez ser menos invasivos, más resolutivos y disminuir costes. Hice una revisión detallada de ver, justificar la plática y ver por qué el ultrasonido tiene alta evidencia en resultados terapéuticos. Y en esta última revisión que encontré en 2022, una revisión sistemática y metaanálisis, hace una comparativa del ultrasonido, de un procedimiento intervencionista guiado por ecografía contra un procedimiento guiado por anatomía, marcadores anatómicos en hombro, especialmente en pinzamiento, síndrome de pinzamiento subacromial. Se puso corticoide, se hizo una revisión de la data médica desde pues hasta agosto 15 del 2021. Se encontraron 12 estudios aleatorizados con 891 pacientes, los cuales se dividieron 454 fueron procedimientos guiados por ultrasonido y 437 fueron con procedimientos guiados anatómicamente. El resultado fue que hubo una mejoría significativa, potencialmente superior en procedimientos que se hicieron bajo ultrasonido. Sobre todo mejoró mucho el resultado en cuanto a disminución del dolor. Antes de que procedamos a ser intervencionistas, primero hay que ser clínicos, lo que hacemos bien los médicos rehabilitadores. Hay que evaluar muy bien a tu paciente. Por tiempos no puedo explicar detalladamente estos cuadros, aquí se los dejo por si quieren tomar foto o revisarlos con más detalle. Se los voy a resumir en este cuadro. Primero tenemos dolor anterior y lateral. Si yo tengo un paciente que tiene dolor en la A, que es una bursitis, pues normalmente el dolor va a ser asociado en actividades de elevación del brazo al descender. Y sobre todo son pacientes jóvenes que tienen el antecedente de haber trabajado actividades por arriba de la cabeza, cargas pesadas o de manera continua. Cuando es un dolor en el B, que es un dolor anterior también, hay antecedentes traumáticos o son atletas de alto rendimiento, yo lo veo mucho en beisbolistas, normalmente traen lesiones de slap y les hago ultrasonido y por ultrasonido no se ve nada y les duele mucho. ¿Qué es lo que hago? Pido ortorresonancia. Y obviamente, bueno, las lesiones que son laterales, tendinitis o ruptura del manguito rotador, asociado sobre todo dependiendo la edad de nuestro paciente, vamos a sospechar. Si son pacientes jóvenes con hombros muy inflamados, mujeres, y es flogosis rojo caliente inflamado, inflamación de de otras articulaciones, pues hay que sospechar patología reumatológica, sobre todo artritis reumatoide. Si son ya pacientes entre los 30 a los 40, 30, 50 años, patología de rupturas tendinosas y después de los 40 pueden ser ya degenerativas. Arriba de los 70 años que les crepita todo truena, seguramente ya son rupturas masivas. Siempre hay que tener claro que también puede haber diagnósticos diferenciales de cervicobraquialgia si el problema puede ser una radiculopatía cervical. No se nos olvide eso. Pacientes que el dolor es muy asociado a la noche, con limitación en los rangos de movimiento, hombro congelado o capsulitis adhesiva. Patologías en la parte posterior del cuello, de la espalda. Eh, es muy raro encontrar patología de hombro, normalmente es asociada a patologías de columna. Pueden ser dolores miofaciales, los puntos que ya conocemos de Travel y Simmons,
puntos gatillos o dolores, raramente pudieran ser bursitis escapulares, como lo vemos aquí en el inciso G, y sobre todo si afecta un poquito la parte posterior y lateral, ahí sí podríamos pensar en patología bursal de la bursa subacromiocide-deltoidea o patología del tendón del supraespinoso. Pero raramente patologías posteriores van a ser asociados a hombro. En este cuadro también resume algo de patología de hombro, revíselo con calma. Lo único que me faltó agregar es pacientes que tienen antecedentes de luxaciones de hombro recurrentes, seguramente tienen rupturas ligamentarias de los glenomerales, rupturas de lesiones de SLAP, superior labrum anterior posterior, o lesiones de Bankart, o lesiones, si son luxaciones frecuentes, seguramente también tienen hip sacks, pero también si son pacientes que truena todo, que hay como algo que se rompe, seguramente traen rupturas masivas. Así que bueno, clínica antes que todo. Inervación, les voy a explicar la anatomía fina, por favor, al final de la plática. No quiero que la pregunta, la respuesta sea, si yo les pregunto, ¿cuál es la inervación del hombro? Supraespinoso y axilar. No, es mucho más fino que eso. ¿Ok? Los nervios que vamos a analizar vienen todos del plexo braquial, excepto uno, que ahorita les voy a decir cuáles no. ¿Cuáles son los nervios más relevantes en un hombro? Ya lo conocemos, el nervio supraescapular que viene del tronco superior de las raíces C5, C6. Del cordón posterior van a salir 4 nervios importantísimos para hombro. El subescapular superior, el tóraco dorsal o subescapular medio y el subescapular inferior. Y obviamente el nervio axilar. Podemos considerar el tríceps, pero no es tanto. El nervio musculocutáneo que viene del cordón lateral, que viene de acá, que es este. Y muy importante, y probablemente nunca lo tenemos en cuenta, el nervio pectoral lateral. Este que viene aquí, viene el cordón lateral, pero también da una grasa que va a inervar para formar al nervio pectoral medial, que va a inervar al músculo pectoral menor. Esos son los nervios. Ahora, en este cuadro les resumo la inervación, digamos, fina. Les voy a ir del nervio más importante a, digamos, al menos importante la inervación. El más importante sabemos que es el supraescapular, que es el 70% de inervación del hombro. ¿A quiénes va a inervar? Músculo supraespinoso y infraespinoso, ya lo sabemos. Pero va a inervar a la bursa subacromiocide-deltoidea, sí, pero también inerva la articulación acromioclavicular. Ojo, ya la inerva y da ramas a la articulación glenohumeral. Después tenemos en segundo orden el nervio axilar, que sería, digamos, el otro 25% de inervación, 20, 25. Va a inervar, obviamente, a los deltoides, anterior, medio y posterior. Va a inervar al redondo menor, pero sensitivamente le va a dar ramas a la articulación acromioclavicular y a la articulación glenohumeral junto con el supraespinoso. No se nos olvide. En tercer lugar, pondría el nervio pectoral lateral. El nervio pectoral lateral va a inervar al pectoral mayor y menor, pero va a inervar sensitivamente la articulación acromioclavicular. Y de ahí los nervios subescapulares, el subescapular superior que va al músculo subescapular, el subescapular medio que va al tóraco dorsal, el subescapular inferior que inerva principalmente al redondo mayor, y el músculo cutáneo que, miren, no nada más va a inervar motoramente al bíceps, al coracobraquial y al braquial interior, también le va a dar ramas sensitivas a la articulación glenohumeral. Entonces, el músculo cutáneo sí nos puede jugar un papel importante en el dolor interno de hombro. Esta es una imagen donde podemos ver algo de la anatomía anterior. Sensitivamente vemos el color naranja es el supraescapular, es más chiquito, no inerva tanto la parte anterior, por eso no, la parte anterior no es asociado tanto al nervio supraescapular, pero sí al subescapular superior, al subescapular inferior y principalmente al nervio axilar, que cuando entra a la cápsula articular va a dar una rama superior y una rama inferior. ¿Okay? Y la verde es el nervio musculocutáneo que les comentaba que tiene unas ramas sensitivas. Y la parte dorsal está inervada principalmente, aquí sí, por el nervio supraescapular. Y una parte de la cápsula posterior va a estar inervada por una división del nervio axilar. Y este es el nervio, el único que no sale del plexo braquial, que es
las ramas supraclaviculares. ¿Y de dónde son? Del plexo cervical superficial. Recuerden, el plexo cervical superficial da el nervio occipital menor, el auricular mayor, la rama transversa que va aquí y las ramas supraesclaviculares. No le damos tanta relevancia, pero en una cirugía de clavícula, esos son los que tienen que bloquear, no tanto al plexo braquial. Anatomía nuevamente. Tenemos un espacio muy importante que se llama espacio cuadrilateral o de Belpo, y anatómicamente va a estar formado por la diáfisis del húmero, el redondo menor, que es este, el techo, el piso lo forma el redondo mayor, y digamos que la pared medial la va a formar la cabeza larga del tríceps. Y ahí va a formar un espacio cuadrilateral, un cuadrito, por donde va a salir el nervio axilar junto con su arteria circunfleja posterior. Abajo se forma un triángulo entre los dos vientres del tríceps lateral y tríceps y cabeza larga. Es el triángulo, espacio, intervalo triangular donde va a salir la arteria braquial profunda y el nervio radial. Y hay un triangulito muy pequeño donde sale la arteria circunfleja subescapular. Esta es una mnemotecnia que les pongo ahí de cómo va a formarse el espacio cuadrilateral. Nuevamente, estos son los territorios sensitivos, así que a veces es importante que tengan un dibujo, un mapa, y que el paciente les dibuje dónde les duele para que ustedes integren inmediatamente cuáles nervios pueden estar involucrados en el dolor del paciente. Esta rama, aquí les hago hincapié, nunca le damos importancia, y es el nervio intercostobraquial. Raramente se lesiona en hombros, solamente en cirugías de vaciamiento de mama, sobre todo en cirugías por cáncer de mama. Entonces, ahí sí se lesiona, y más adelante les voy a mostrar unos casos. Miren, nuevamente, aquí tenemos los nervios supraclaviculares y aquí las ramas sensitivas del nervio axilar. Y nuevamente esta ramita que no le damos importancia, que es la rama intercostobraquial. Hay que analizar cuáles son nuestras herramientas de trabajo. Este es mi laboratorio, por así decirlo. Me costó años irlo formando. Tengo mi electromiógrafo Cadwell, una radiofrecuencia. Yo digamos que ya subí en cuanto a un nivel de complejidad en procedimientos más intervencionistas en pacientes con patologías musculoesqueléticas y o nerviosas. Este ultrasonido de alta gama que me permite ser muy preciso, y trae una sonda muy de alta frecuencia que me permite llegar a nervios muy pequeños, y bueno, siempre estoy monitorizando a mis pacientes. Vamos a ver un poquito de le decimos, de la anestesia regional, nervio por nervio. Después vamos a integrar todos. Músculo cutáneo, ¿le damos importancia? En la práctica no tanto. Yo lo he infiltrado ocasionalmente, más cuando sospecho que pudiera ser alguna rama capsular que esté involucrado en el músculo cutáneo. Sabemos que viene del cordón lateral, del plexo braquial, y que pasa entre el bíceps y el coracobraquial. Le hacen un sándwich ahí. Yo lo rastreo. Entonces aquí tenemos una imagen típica de dónde viene el plexo, el nervio musculocutáneo. La arteria axilar es mi marcador junto con el tendón del dorsal ancho. A las 12 el mediano, a las 6 el radial, a las 3 el cubital, y a las 9, por así decirlo, el musculocutáneo. Nuevamente, entre el bíceps y el coracobraquial vamos a tener un musculocutáneo. Acá está el húmero. Si yo puedo, lo puedo rastrear también. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ok. Miren, aquí les muestro un rastreo ecográfico del nervio musculocutáneo hasta llegar a él, y aquí lo voy a abordar. El siguiente video, en este artículo muestra un abordaje que es el que yo hago normalmente, que voy de proximal hacia distal. Aquí tenemos la aguja haciendo una hidrodisección del nervio musculocutáneo, y este es un caso real de un paciente que tenía dolor en el trayecto de musculocutáneo, que era aquí.
y vamos a ver cómo abordo. Entonces aquí vamos con la aguja, el nervio, el músculo bíceps, y aquí tengo, este es mi nervio músculo cutáneo, ahí lo estoy señalando con la flecha, con la manita. Entonces yo ahí llego y hago una hidrodisección, coloqué un poquito de anestésico local, a veces coloco dosis muy pequeñas de un corticoide porque hace que el efecto dure más. Entonces es una manera de hacer la hidrodisección. Yo puedo jugar por la punta de la aguja para el jet, dependiendo, si yo tengo mi punta de la aguja hacia arriba, el jet va a salir hacia arriba. Si yo giro mi bisel y la punta queda hacia abajo, el jet va a salir hacia abajo. ¿Okay? Entonces, dependiendo cómo quiera yo ir separando, suspendiendo, bueno, ir separando las capas del nervio y lo voy haciendo. Entonces ahí lo voy separando, lo voy separando. Y bueno, es una manera de hacer una hidrodisección de ahí. El nervio axilar. El nervio axilar tiene un abordaje muy clásico que es justamente en el espacio cuadrilateral, que es aquí. Aquí les muestro en este artículo la cabeza humeral, la aguja, el anestésico local, la cánula y el nervio axilar. El nervio siempre va a ir acompañado, realmente es el marcador principal de la arteria circunfleja posterior. Entonces tengo que ver en el Doppler que late ahí. Entonces puedo hacer un abordaje así, aunque a mí normalmente me gusta hacer una posición más cómoda que es en esta posición, pero quería mostrarles. Y esta es la posición, digamos, más, la vista más clara donde realmente estamos abordando el nervio axilar. Aquí, el número 3 es el es el músculo deltoides posterior. El 2 es el músculo redondo menor. El número 4 es el músculo tríceps. El 5 es mi nervio axilar y el 6 es la arteria circunfleja posterior. El 7 es el shaft del húmero. Entonces, esta es la imagen típica que debo tener para hacer un buen bloqueo del nervio axilar. Vamos a ver el nervio supraescapular. El nervio supraescapular sabemos que viene del tronco superior, C5, C6, me da el tronco superior, y es el 70% de inervación. ¿Para qué lo uso? Bueno, lo quiero bloquear porque si el paciente tiene dolor, quiero que baje el dolor y sobre todo que me permita mejorar el rango de movimiento. ¿En qué sitios puedo hacerlo? Puedo hacerlo en 3 niveles. Por arriba de la clavícula, en la fosa supraespinosa y en la escotadura espinoglenoidea. Suena medio raro. Arriba de la clavícula, ¿dónde? Sí, hay un marcador anatómico que es el músculo homoyoideo. Ese músculo homoyoideo va de la escápula al hueso yoides. Es un músculo muy delgadito, tiene 2 vientres musculares y está unido por un tendón que va en medio, que vendría siendo aquí. Este es el homoyoideo y abajo de él sale la rama del supraescapular dirigiéndose hacia la fosa supraespinosa y de ahí meterse a la escotadura espinoglenoidea. Entonces lo puedo agarrar aquí, que viene siendo en el cuello, porque el músculo viene aquí, de la escápula hacia el hueso yoides. Y este es el tendón que une a esos 2 vientres. Entonces yo abajo de aquí puedo bloquear el nervio supraescapular. El problema es de que pegadito a él va una arteria que viene del tronco cérvico tiroideo, que va a ser y va a dar 3 ramas, que es la cervical ascendente, que hay que tener cuidado con ella, va más arriba, la rama tiroidea inferior y esa rama que se llama cervical transversa, que es, aquí se las pongo, me regreso un poco, que es esta que viene aquí. Y cuidado porque si le damos ahí podemos meter medicamento y es peligroso porque va directo al cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese abordaje. Entonces miren, esta imagen de cadavérica, aquí vemos el músculo homoyoideo y la porción tendinosa y aquí abajo vemos al nervio supraescapular. Si no lo quiero bloquear ahí porque a lo mejor amerita más experiencia y es algo peligroso por esa arteria que les comento, entonces podemos hacer el más tradicional, que es en la fosa supraespinosa. Siguiendo, ya aquí ya se pega, no es la arteria cervical transversa, sino ya su arteria supraescapular. Entonces puedo bloquearlo aquí, ¿ok? Y si no, me puedo ir abajo y lo puedo bloquear en la fosa espinoglenoidea o la escotadura espinoglenoidea. Este es un gran tip del nervio supraescapular. Esta es la parte fina del nervio. El nervio tiene 3 ramas. La rama interna, que es meramente motora y me va a inervar al músculo supraespinoso
que va aquí arriba, y el infraespinoso es meramente motora. Hay una rama lateral del supraespinoso que va a la articulación acromioclavicular, que es esta de la acromio, esa es la rama lateral, y una rama eh, más profunda, ¿sí? Ya dijimos que hay una rama interna, una medial, una lateral, y una rama que se llama rama sensitiva capsular, que va dentro de la cápsula y que le va a dar la sensibilidad a la bursa y a la cápsula articular. Esa es la que nos interesa bloquear. Aquí les puse esta imagen donde bloqueamos al nervio supraescapular en el notch, abajito del ligamento supraescapular, supraespinoso. Bueno, este es un artículo donde me dice que cómo bloquear al nervio a nivel del músculo moyoideo. Lo empiezo a seguir desde los músculos escaleno anterior y medio, como si quisiera hacer un bloqueo interescalénico. El tronco superior, la primera rama que va a dar ahí, pues es el nervio supraescapular y el subclavio. Me voy bajando hasta que llego a la primera costilla y ahí voy a tener al músculo homoyoideo y abajo la arteria cervical transversa, ¿no? Y aquí que está con la flechita, ese es mi nervio. Aquí está el músculo moyoideo, un eje largo, y aquí voy a tener al nervio un eje corto, el supraescapular, y su arteria a un ladito. Hay que tener cuidado. Si no lo quiero bloquear ahí, me voy a la fosa supraespinosa y bloqueo el nervio aquí en esta posición. Y si no lo quiero bloquear ahí, pues me voy más abajo hacia el músculo infraespinoso y la escotadura espinoglenoidea y lo puedo bloquear ahí. ¿Ok? Y ahí voy a bloquear nada más al nervio supraescapular y nomás voy a afectar al músculo infraespinoso. Muy bien, ¿cómo se hace el bloqueo? Muy importante tip. Si sobre todo vas empezando, empieza siempre de lateral, de medial a lateral. ¿Por qué del medial a lateral? Porque la arteria supraescapular va más lateral. Entonces, con ese abordaje de entrar de la parte interna de la escápula hacia afuera, evitamos darle pues funcionar la arteria y sobre todo no se les olvide, si la puncionamos podamos provocar un hematoma de esa arteria y ese hematoma comprimir al nervio y dejarles una lesión del nervio por el hematoma. Entonces, importante el abordaje. Aquí les muestro un video de cómo lo hacemos. Entonces, yo ya juego con la sonda, digamos, ya manejo un poquito ahí más de experiencia, entonces entro yo primero dentro del plano y luego me cambio y ya puedo dirigirme mucho más exacto. Y ahí coloco ya el medicamento, ahí estoy fuera de plano y después ahí estoy dentro de plano. Entonces, aquí vemos la aguja y estoy justamente en el notch. Bueno, este es un gran artículo de dos doctores que yo admiro y que he tenido la oportunidad de conocerlos, sobre todo el doctor Mario Fajardo, que tenemos pues un buen convivio, nos frecuentamos de manera cotidiana, y el doctor Felice Galuccio es reumatólogo y rehabilitador, y he contactado con él nada más por mensajes, no tengo el gusto de conocerlo en persona. Hicieron un gran artículo en el cual era evaluación del espacio del plano interfacial y bloqueos nerviosos pericapsulares en la articulación del hombro. En un análisis de algo que le llaman el CHAC, que es el Shoulder Anterior Capsular Block, el bloqueo de la cápsula anterior del hombro. Vamos a ver para qué sirve y cómo lo hicieron. Ellos dividieron 3 grupos. Lo hicieron el CHAC simplemente en pacientes, o sea, sin bloqueo de ningún nervio, simplemente se metían en la cápsula del hombro anterior y hacían una hidrodisección de la fascia delto subescapular, ahorita les voy a mostrar unos videos, y agarraron pacientes que tenían limitación del movimiento más que todo, aparte de dolor, hombros congelados, artritis reumatoide, hombros postraumáticos y pacientes diabéticos. Pero en pacientes que no tenían realmente tanta restricción del movimiento, ahí lo que hicieron es el CHAC más bloqueo del nervio supraescapular. Y en pacientes que tenían mucho dolor y aparte porque les hicieron una cirugía de mama por cáncer de mama, le hicieron el CHAC más algo que se llama PEC2. Nuevamente la anatomía, hay que ver qué es la zona que quisieron bloquear, ahorita los voy a mostrar. El PEC2 es un bloqueo que nosotros le decimos interfacial porque nos metemos entre 2 capas musculares. El PEC1 es cuando queremos bloquear el nervio pectoral lateral y medial y nos metemos entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Hay una fascia que se llama fascia clavipectoral. Ahí colocamos líquido, 10 mililitros, 15, para que por difusión lleve un anestésico local con un corticoide o puro anestésico local y anestesia esta zona de dolor.
en mama, sobre todo lo usan mucho los anestesiólogos. Pero en pacientes que tuvieron cirugías de mama y que lesionaron el nervio intercosto-braquial, entonces tenemos que hacer un abordaje que se llama PEC2, que es irnos un poquito más a la parte de la primera y segunda costilla, a la parte más posterolateral, y ahí vamos a meternos entre la fascia del pectoral menor y el serrato anterior, y por ahí va a ir una rama del nervio intercostal, intercostal a nivel de la segunda costilla, que viene del T2, del dermatoma T2, y que se une al nervio braquial cutáneo medial. Y ese nos va a dar el nervio intercosto-braquial. Aquí nos va a ayudar mucho a hacer el PEC2, ¿ok? Bueno, seguimos. En el artículo ellos mencionaban que teníamos, ¿cuál es? Aquí donde estoy, para que no perdamos. Es una imagen, se llama imagen en extendido, es una imagen muy bonita que pusieron ahí en el artículo. Y entonces tenemos aquí, estamos en el plano, en eje largo del subescapular. Ubiquemos nuestros marcadores anatómicos, coracoides y cabeza del húmero. El músculo subescapular lo vemos aquí, ¿sí? Y este es el deltoides. Vamos a meternos con la aguja entre el plano del deltoides y el subescapular y vamos a colocar líquido. Yo normalmente uso 10 mililitros, un anestésico local que es ropivacaína y un poquito 3 décimas de metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona, lo que ustedes tienen. Ahí usaron dexametasona. Y lo que hacemos es una disección del plano. Ahorita lo vamos a ver en un video. Y al hacer la disección del plano, el líquido baña y va a bajar y bloquea el nervio axilar en un abordaje que se llama abordaje anterior, sin necesidad de hacerlo posterior como les mostré en el otro video. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en este aquí está el nervio axilar. Entramos con la aguja aquí, el líquido diseca el plano y baña el nervio y lo bloqueamos y le ayuda mucho al dolor del paciente. Después ahí mismo nos salimos, nos retiramos y boom, nos vamos hacia la cápsula anterior del hombro, hacia profundidad, para entrar con volumen, y si tiene un hombro congelado, vamos a ayudarle a despegar el hombro, o simplemente acuérdense que la cápsula, la parte anterior y posterior, está altamente inervada por receptores nociceptores del nervio supraescapular, del axilar y del músculo cutáneo. ¿Ok? Entonces ahí es donde hacemos el CHAC, ¿sí? Que es el abordaje shoulder anterocápsula, bloqueo. Por favor, no se les olvide esta anatomía fina. El ligamento coracumeral. El ligamento coracumeral es un ligamento muy grande que va de la coracoides, ayuda a formar la polea bicipital junto con expansiones aponeuróticas del supraespinoso, y junto con el ligamento glenumeral superior forma la polea del bíceps que pasa arriba del bíceps y luego se divide en un abanico y abraza el bíceps. Y entonces ese ligamento, ¿por qué duele? Porque está muy inervado, tiene altos receptores nociceptivos, y cuando se inflama, muchas veces el hombro congelado, primero empieza la patología con dolor por inflamación de este ligamento. Así que ahorita les muestro unos videos. Yo sí aprovecho y coloco medicamento alrededor de ese ligamento. Miren, este es el CHAC que menciona el doctor Galuquio y el doctor Mario Fajardo. Entonces, miren, aquí entro, aquí ya hice la hidrodisección entre la fascia del deltoides y el músculo subescapular, y este triangulito que parece bandera pegado a los coracoides, ese es el ligamento coracumeral. Con ella se veía magnífico. Aprovecho y coloco medicamento alrededor de eso. La paciente tenía también un hombro congelado, asociado a una patología tendinosa también. Entonces coloco el medicamento aquí y hago la hidrodisección en este plano, y este líquido baña y el nervio axilar está acá. Entonces por eso se llama bloqueo del nervio axilar en un plano anterior, no posterior como normalmente lo hacemos. Capsulitis adhesiva es lo que más me toca ver. Tiene muchísimos pues, homónimos, ¿no? Esta patología: peritonitis escapulohumeral, capsulitis adhesiva, artrofibrosis, síndrome húmero-glenoideo acromioclavicular y hombro congelado. La característica clínica es dolor en la noche, dolor insidioso muy intenso en la noche. El paciente no puede ni dormir en dolor, y está claramente demostrado que primero hay dolor y luego restricción del movimiento. La fisiopatología no se sabe con exactitud, pero lo que más se ha estudiado es que hay un proceso inflamatorio con una fibrosis, obviamente, dentro de la cápsula anterior del hombro, muy parecido como la enfermedad de Dupuytren, con una característica como de tipo autoinmune, con la formación de algo fibrodisplasia, que es vasos sanguíneos nuevos con nervios aberrantes que son fibra 6 delta de dolor. Esto es una cápsula normal, limpiecita, blanca, y vea, esta es una cápsula edematizada, fibrosa,
ricamente o altamente vascularizada. Las causas, quiero mencionarles esta en especial: diabetes e hipotiroidismo. Diabetes, ¿por qué? Porque se ha visto en el paciente diabético que tiene pues los productos de glicación avanzada muy elevados, nadando o flotando en el líquido sinovial del hombro. Ese líquido sinovial activa algo que se llama ICAM1, ¿sí? Con exceso de glucosa. El ICAM1 es un marcador de superficie leucocitario que llama al sistema inmune y empieza a haber una autoagresión como algo autoinmune que genera un proceso inflamatorio severo con algo fibrodisplasia, que es fibrosis, formación de vasos y nervios aberrantes. Lo característico es limitación en la rotación externa. Por ecografía podemos tener en cuenta que hay marcadores ecográficos de alta importancia. El ligamento coracumeral más de 3 milímetros engrosado, la cápsula engrosada más de 3.5 milímetros y alteración del intervalo rotador con engrosamiento y sobre todo con vascularidad, aumento de la vascularidad. Este es un paciente que llega después de una cirugía, vean, con una limitación terrible del hombro. Después lo operaron 2 veces, la instrumentación, porque la primera falló, la segunda quedó bien, pero el paciente quedó con una restricción severa del hombro. Ahí lo intento mover, vean la cara de dolor. Estos pacientes no toleran terapia. O sea, ¿cómo vas a pasar un paciente así de terapia? Entonces, ¿qué es lo que hace el traumatólogo? Lo mete bajo anestesia, lo moviliza. Dado ese dado, pues obviamente mejora, pero después se inmovilizan. Hay un proceso inflamatorio severo por la movilización y el paciente nuevamente se vuelve a pegar. Y si son diabéticos hipotiroideos, peor todavía. Así estaba el paciente antes y lo que hicimos fue hidrodilatación. Nos metimos a la cápsula anterior del hombro en el procedimiento de Chac y nos metimos a la cápsula posterior del hombro y lo que usamos son volúmenes con solución fisiológica, un poquito de anestesia, un poquito de un corticoide para inhibir ese proceso inflamatorio que está por la fibrosis que está interno. Complicaciones muy pocas. En volumen, ¿cuánto podemos meter? De 20 hasta 70, dice la literatura, 20 a 70 mililitros. Yo he metido máximo 50 y me ha ido bastante bien. Entonces hicimos nuevamente, iniciamos con el CHAC, que es anterior, hacemos la hidrodisección de los planos. Ahí vamos entrando aquí. Vamos haciendo la hidrodisección, veamos cómo vamos entrando aquí. Y entonces aquí, ¿qué hago? Bloqueo el nervio axilar en un abordaje anterior y después me salgo y me voy hacia la cápsula anterior del hombro y ahí es donde meto volumen. ¿Sí? Ahí aprovecho y también pongo en el ligamento coracumeral, que ya le dije que es asiento de mucha patología inflamatoria. Ahí me salgo y me voy a dirigir hacia abajo. Y ahí, ¡pum!, me voy a profundidad. Yo en mi experiencia he visto, entro con agujas de 3 pulgadas o de 2 en ocasiones, depende también del grosor de panículo adiposo del paciente, pero cuando yo sé que traen hombros muy restringidos, me ha funcionado entrar con calibres de 21 Gauss, 18 Gauss, porque con calibres muy delgaditos se tapa la aguja. Y después este es el abordaje posterior. Cada vez lo hago menos porque resuelvo mucho con el CHAC, la hidrodisección anterior. Entonces, ahí entramos entre la cabeza humeral y se llama glenoides. Hay que tener mucho cuidado con el bisel. Técnicamente es muy complejo y muy molesto para el paciente. Hay que entrar con el bisel hacia arriba porque si entro con el bisel hacia abajo, lesiono el cartílago de la cabeza humeral. Entonces, siempre hacia arriba y entro ahí. Puedo utilizar el Doppler para ver que el líquido se vaya hacia la cápsula posterior. Recuerden que tenemos una cejita. El approach es muy importante. Yo siempre tengo que estar viendo hacia el equipo, ¿sí? Así. Nunca el equipo hacia acá y yo viendo para acá y luego así, porque eso aumenta mucho el fallo del tratamiento. Siempre yo acomodar al paciente cómodo, yo cómodo y mi equipo al frente. Entonces miren cómo salió la aguja. Bueno, anteriormente, ¿hay otro abordaje de hidrodisección? Sí, nos podemos meter por arribita del tendón del bíceps, justo visualizando una pequeña cejita que hay entre el ligamento coracumeral que abraza el bíceps y el tendón del bíceps. Me puedo meter en ese pequeño espacio entre los dos. Es difícil técnicamente, más cuando hay un hombro congelado. El tendón del bíceps está engrosado, el ligamento está engrosado y pues cuesta mucho trabajo entrar. Por eso es mucho mejor el abordaje anterior. Importante, por favor, trabajen mucho con su equipo de fisioterapia, prepárelos
para que inmediatamente después de hacer un procedimiento, inmediatamente el paciente pase a terapia. Eso fue lo que hicieron el doctor Fajardo y el doctor Galuquio con sus pacientes. A la hora ya estaban en terapia y le dieron 2 semanas de fisioterapia 3 veces por semana, con estiramientos de cápsula. Yo le digo a mis pacientes, estiramos aquí y estiramos aquí, ejercicios en casa. No voy a detenerme detalladamente, pero bueno, miren cómo le fue al paciente después de, el paciente que era de la cirugía de hombro, recuperó trofismo y vean el récord movimiento, ¿no? O sea, cómo mejora la calidad de vida y nosotros como rehabilitadores podemos influir en ello. ¿Okay? Vamos ahí la abducción. Muy bien. Me queda ya poco tiempo, así que bueno, vamos avanzando, pero vean, todo lo que podamos hacer como rehabilitadores, ¿no? Ella es otra paciente, vemos cómo estaba. Femenina de 53 años, vean la limitación de su hombro, hasta ahí. Hombro muy doloroso, sobre todo con restricción del movimiento. ¿Okay? Vean hasta ahí donde llega. Yo tenía que ayudar. Nuevamente hicimos el procedimiento CHAC, el abordaje anterior con la hidrodisección de la fascia, que ya les había mostrado, ligamento, video ya les había mostrado, y así es como le fue a la paciente. A 8 días posterior al procedimiento, obviamente la metimos a fisioterapia, y bueno, cero dolor, todavía le faltaba 8 días, ¿no? Todavía le faltaba el rango de movimiento, pero bueno, mejoró mucho, muy contenta, llevaba varios meses con esa limitación. Sobre todo la rotación interna con aducción, mejoró bastante también. Ok, muy bien. Al final le fue muy bien. Y miren, este artículo, ¿sí? Muestra en una revisión sistemática del 2017 que la hidrodisección, la hidrodilatación era en patología de glenohumeral, tenían mejor evidencia que en pacientes que los metían bajo sedación y a movilizarlos. Hace tiempo di esta plática ahí con traumatólogos y generó conflicto porque un traumatólogo se molestó de que los médicos rehabilitadores que teníamos que estar haciendo en intervencionismo, ¿no? Si eso era como del área de traumatología. Y más porque estábamos demostrando bajo evidencia que funciona y que no hay necesidad de pasarlos bajo sedación, que esto tiene un proceso inflamatorio, antiinflamatorio importante y recuperamos el rango de movimiento bastante bien. Pero bueno, a veces pues la gente se puede molestar, ¿no? Sobre todo porque, pues, ¿qué está haciendo un rehabilitador en procedimientos, ¿no? En intervencionismo. Entonces, pues bueno, así va a pasar cada vez más porque estamos siendo cada vez más resolutivos, ¿no? Estamos evitando muchas cirugías que no se deben de hacer, porque las que se deben de hacer hay que referirlos a cirugía. Cada vez, pues, trato de hacer mis protocolos, mi consentimiento informado y bueno, ya tenemos creo que una amplia experiencia, más de 300 pacientes con patología de hombro, con procedimientos intervencionistas. Ya para terminar, las tendinopatías cálcicas. ¿Qué son las tendinopatías cálcicas? Este artículo está buenísimo, me lo pasó mi amigo el doctor Daniel Guerrero. ¿Qué es la tendinopatía cálcica? Es un proceso, una enfermedad metabólica en el cual los tendones empiezan a tener, si de por sí casi no tienen sangre, vascularidad, tienen un bajo aporte de oxígeno con un bajo aporte de nutrientes. Y eso va favoreciendo que se formen, que los tenocitos cambien su estructura a condrocitos, entonces empiezan a formar estructuras óseas y entonces empiezan a formar piedras dentro, piedras de hidroxiapatita, cristales de hidroxiapatita cálcicas, ¿no? Entonces, hay 3 fases. La fase 1 se le llama fase de resting o de descanso o precálcica, donde se empieza a formar la piedra y no hay ningún problema, no hay ningún síntoma. La fase resortiva es cuando empieza a mover el paciente y se empieza a desbaratar la piedra y eso genera mucho dolor porque esos fragmentos se empiezan a mover. Y la fase postcálcica, pues ya los fragmentos ya se acomodaron y ya la fase inflamatoria ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la fase de resting, el paciente tiene dolor con los movimientos. En la fase resortiva es la peor fase, el paciente no puede ni dormir, hasta, le duele hasta en reposo. Y en la fase postcálcica se comporta como una tendinopatía. ¿Qué hay que hacer en cada una de ellas? Ahorita lo voy a decir. Esta es la fase cálcica, ¿sí? Y por ultrasonido yo puedo ver qué tan dura es la piedra. Entre más sombra acústica tenga, bien formada, está bien dura la piedra. Sí,
pues sí, el hito, ¿no? Esa estructura ósea. En la fase 2 ya veo cómo se va fragmentando, es cuando más duele. Y en la fase 3 ya todos los fragmentos ya se reacomodaron y ya están en varios sitios. ¿Qué es lo que voy a hacer? En la fase 1, que está muy dura, que a lo mejor no duele mucho más que un poquito, hay que fragmentarla. La fragmento, la rompo y después la puedo absorber. En la fase 2, pues ya está casi desbaratada. Ahí meter líquido se llama barbotaje y sacarla, lavar, hacer un lavado. En la fase 3, pues ahí puedo hacer un bloqueo ya como un chac, un bloqueo del supraescapular o del axilar. Este es un procedimiento que se llama barbotaje y ese es lo que hice con el paciente. Mira. El paciente ya estaba en una fase muy dolorosa, llegó sin poder dormir, llevaba 3 días con dolor de 10, así. Entonces, ahí entro, ahí se ve la calcificación, ya estaba en la fase resortiva, ya estaba desbaratándose. Meto la fenestro, o sea, con la aguja rompo un poquito y meto líquido y hago un lavado. Miren, vamos a ver cómo se ve ahí. Entonces, meto solución fisiológica, ¿sí? Entro aquí y sale el líquido con la piedra acá. ¿Okay? Vean, entonces entro y hago un lavado, meto y saco, meto y saco, meto y saco, y así va saliendo y vean cómo se ve ahí la sedimentación de la piedra. El paciente así le fue, no podía ni dormir ni mover su brazo y al final recuperó movimiento total y cero dolor. Bueno, ya estamos por terminar. Entonces, ¿qué opciones yo tengo? ¿Conservador, intervencionista o quirúrgico? Conservadores, terapia y medicamentos, si es algo muy leve y creo que lo puedo manejar ahí, excelente. O sea, la terapia no tiene por qué evitarse, pero cuando es un paciente como el que les mostré, intervencionismo es la primera opción. Hay que ver la fase en que está. No todos los pacientes hay que hacer lo mismo, dependiendo de la fase, si es aguda, subaguda o crónica. No es lo mismo una tendinosis con un tendón grueso que ya no está inflamado. La patología es muy diferente, ahí está ya sensibilizado. Cuando hay líquido, una bursitis, pues, o con mucha vascularidad, pues es una tendinitis. Ahí sí hay que meter un corticoide, drenar, etc. Y quirúrgico, paciente joven, tendón roto completamente, pues va a cirugía. Pero un paciente de 70, 80 años, cirugía, ¿qué le van a hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos, calidad de vida, dolor. Doctor, entonces ya me confundió, tengo que hacer todo eso, yo voy empezando, yo apenas empiezo a hacer bursitis y coloco el medicamento en la bursa. Así empecé yo. Eso es lo que tienes que hacer, está bien, menos es más. Podemos hacer cosas muy pequeñitas con dosis pequeñas y si funciona, ahí te quedas, no hay necesidad de hacer tanto. Para llevar a casa, muchachos, residentes, y médicos especialistas en rehabilitación. Uno, tener claro el diagnóstico y la fase de la patología. Insisto, no es lo mismo agudo, subagudo y crónico. Dos, procedimientos exitosos. ¿Cuándo van a ser exitosos? No siempre vamos a llegar al 80-90% la primera vez. Así lo dicen algunas guías americanas. 30% de mejoría con una mejoría que dura más de 3 horas fue exitoso. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo volver a hacerlo. Así lo hicieron el doctor eh, Peluquio y el doctor Mario Fajardo, Peluquio y Fajardo, que no funcionaron como en 15 pacientes de todos los que mostraron y lo volvieron a hacer a la semana. Ojo, si no funciona es porque no está cerrado en el diagnóstico, que es el punto 3. Diagnósticos diferenciales, no te aferres a que siempre puede ser eso. Puede ser una radiculopatía, me ha pasado. Bloqueo hombro, perfecto, y digo, siguen con dolor, pero la gran mayoría de pacientes que me llegan con aparentes radiculopatías y con hernias discales y movemos el brazo, son hombros. El 90% del dolor, la radiculopatía es lo de menos. La anatomía del hombro es compleja, ya la mostramos. Menos es más, muchachos. Poquito volumen a nervios y gran volumen a cápsula si quiere hacer hidrodilatación. Y 6, la neuromodulación no está peleada con la medicina regenerativa. Primero puedo modular el dolor y después puedo hacer PRP, nanofat, viscosuplementación, PRP Matrix, que es plasma rico en plaquetas con viscosuplementación. Al contrario, desinflamo y después reparo. Proloterapia, obviamente. Y la curva de rehabilitación es larga. Quiero cerrar con esto del doctor Clement que dice, ¿es posible imaginar un paciente con espasticidad, con restricción funcional, tratándose mediante hidroterapia en el siglo XIX? Mediante hidroterapia, ejercicio, electroterapia en el siglo XX. Y en el siglo XXI el mismo paciente tiene la oportunidad y el derecho de ser tratado con los mejores procedimientos intervencionistas
administrados con la mejor calidad técnica, además de la hidroterapia, el ejercicio y la electroterapia. El fin ha sido, es y será siempre el mismo, su rehabilitación. Doctor Clement, España. Bueno, me dedico a redes sociales. No sé si buena suerte o mala suerte, me saqué la rifa del Tigre, me fue muy bien. Tengo muchas personas que me siguen porque le hablo a la gente. Hablemente también hago mucho contenido para médicos, pero más para personas y sobre todo para enseñarles lo que los médicos rehabilitadores hacemos. Mi comunidad se llama Fugitivos del Dolor y ya somos 3.3 millones de personas sumando todas las redes sociales. Esta es mi clínica en Tepic, Nayarit, México, Ángeles del Valle, Clínica de Rehabilitación. Y esas son mis redes sociales y es un honor haber estado con ustedes. Discúlpenme por el tiempo excedido. Nos vemos pronto, doctor Cris. Listos. Nos vemos pronto.